Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Brisa Colibrí y les doy la bienvenida a mi cocina. Bueno, si tú eres de esas personas a las que no les sale el arroz integral porque se les quema o se les bate, este video es para ti. Voy a compartirles cómo lo preparo. No es difícil de hacer, pero tiene 2-3 truquitos que voy a mostrarles para que ese arroz les quede bien bonito y bien rico. Así es que los invito a que se queden conmigo y manos a las cazuelas. Bueno, este es el arroz integral, como ven tiene un color morenito. Esto es porque a diferencia del blanco que está refinado, este aún conserva el salvado y el germen. En México el arroz de mayor consumo es el blanco, de hecho es parte importantísima de nuestra cocina. Salado es el acompañante por excelencia de moles, asados, adobos, de algunos caldos, y en dulce lo comemos en el arroz con leche, manjar blanco, etc. Sin embargo, cada vez hay más personas que consumen la opción integral. En mi caso, yo cocino ambos y mi receta para preparar este es justo la que voy a compartirles en esta ocasión. En pantalla estarán apareciendo los ingredientes exactos y subrayo exactos porque en este caso no aplica lo de hacerlo al tanteo. Hay que ser rigurosos con las cantidades para que salga bien. A mi experiencia, el truco principal es remojar el arroz en agua caliente por 1 hora. Así lo ablandamos porque este arroz es más difícil de cocer. Hay personas que lo dejan remojando más o menos tiempo, pero pues les digo, a mí así es como me ha funcionado y espero que a ustedes también. Pasado el tiempo veremos que ya está hidratado, el grano creció y está suavecito, entonces hay que drenar el agua y dejarlo escurrir. Lo mejor es hacerlo en un escurridor o un chiquihuite amplio para que se escurra mejor. Para cocinarlo no hace falta que esté completamente seco, pero sí hay que procurar quitar el exceso de agua. Obviamente, entre más tiempo lo dejemos escurriendo, pues mejor. Mientras tanto vamos a picar media cebolla, también un ajo grande. A mí me gusta cocinar con mucho ajo, si a ustedes no tanto, entonces pueden ponerle menos. Y miren, les muestro. Aquí tengo 1/4 de taza de semillas de calabaza que le van muy bien a este arroz. Pero también lo he hecho con nueces, ajonjolí o cacahuates. Con cacahuates también queda muy rico. Ahora ponemos suficiente grasa en una cazuela. Yo uso manteca y cuando esté caliente agregamos la cebolla. Una vez acitronada, incorporamos el ajo y freímos como por 1 o 2 minutos. Ahora va para adentro nuestro arroz integral. Lo que vamos a hacer aquí es freírlo por unos 10 o 15 minutos, pero les sugiero que en lugar de contar el tiempo, observen el arroz. Lo que estamos buscando es que llegue a un punto en donde los granos se empiecen a tornar cristalinos. Cuando estemos en ese momento, agregamos las semillas de calabaza y vamos a freír como por 1 minuto. Y luego, una taza de verduras de su preferencia. Aquí tengo zanahoria, chícharo y elote amarillo. Pero pueden ser calabacita, puede ser incluso camote. Con camote sabe muy rico, sobre todo en esta temporada de otoño. Y aquí viene el segundo tip importante. Debemos calentar 6 tazas de agua y así, bien caliente, hirviendo, la agregamos al arroz que está en la estufa. Este es un paso que no debe omitirse. Si se agrega agua fría, el resultado sí cambia. Hay arroces donde piden agua fría, pero en este caso, si queremos un arroz suelto, debemos usarla caliente. Agregamos sal al gusto, bajamos el fuego, tapamos y dejamos cocer por 45 minutos. Sí, efectivamente tarda más que el arroz blanco, por eso precisamente es que también estamos agregando más agua. Pasado el tiempo,
este será el resultado de nuestro arroz integral. A mí me encanta que quede así floreadito. Está bien cocido y no se siente seco. Al contrario, está esponjosito y se siente tierno como húmedo. Es bien rico este arroz. A mí me gusta comerlo con pollo o simplemente con un huevo cocido. Amigos, muchas gracias por acompañarme un video más. Espero que preparen este arroz, que les guste mucho y provecho para cuando lo tengan en su mesa. Si les gusta mi contenido, los invito a que se suscriban y a que me sigan aquí y en mis otras redes sociales donde me encuentran así también, como Brisa Colibrí. Espero que tengan un día muy bonito, que coman muy rico, que se apapachen y nos vemos pronto para seguir conociendo a México desde sus recetas. Adiós.